Quiero presentarles también a don Luis Fernández. Don Luis Fernández preside la Asociación Nacional de Desempleados, de la que forman parte todas estas personas que acaban de oír, que tiene 7.000 personas que forman parte de esa asociación y que viven como un grupo, como una comunidad, ese desamparo, esa necesidad de asesoramiento, ese desazón por no encontrar trabajo, esa depresión en muchos casos por no encontrar trabajo, y a los que no ayuda absolutamente nadie en este país. ¿Es así, don Luis? Buenas noches, ante todo, efectivamente, así es. Desde la asociación, precisamente lo que estamos poniendo en marcha es lo que no hacen nuestros interlocutores sociales, lo vamos a poner nosotros en marcha. Nosotros, de hecho, en nuestro teléfono de atención al desempleado, una línea 900 que hemos puesto en marcha, de alguna manera recogemos el testimonio, tratamos de tranquilizar a estos desempleados, porque en la mayoría de las ocasiones están completamente destrozados. O sea, el momento de perder el empleo es algo brutal. Es más, no voy a dar el nombre, pero te puedo asegurar que tengo unos compañeros en Barcelona y esta señora me dice que su marido en el 2007, creo recordar que fue, le presentaron la orden de despido, la carta de despido, y no amaneció al día siguiente. No es que le dieron yuyu, sencillamente se suicidó. Tenía hijos a su cargo, se suicidó. Ella se lo ha ocultado a sus hijos, pero esto ocurrió y sigue ocurriendo. Luis, déjame hacerte algunas preguntas rápidas. Sí. ¿La sede de la Asociación Nacional de Desempleados está en algún hotel de entidades, en alguno de esos centros públicos en los que se ayuda a las asociaciones a salir adelante? No, oiga, no se ríen. No se rían, que la pregunta debería ser de un país avanzado, de una sociedad orgullosa de sí misma, de unas entidades públicas sensibles, que entienden de verdad que el problema del paro es el problema de la época, es el problema de todos los españoles. Pues esta pregunta sería para darme dos bofetadas. Pero como yo sé que la sede de la Asociación Nacional de los Desempleados está en casa de don Luis, pues se la pregunto retóricamente. Sí, efectivamente, es muy sencillo. Me gustaría hacer un llamamiento, entre otras cosas. No tenemos ayuda económica. Nos gustaría tener un local para poder dar facilidades a nuestros desempleados, no solo en Madrid, sino en toda España, porque abriremos delegaciones territoriales. Y sobre todo escucharles. Eso por supuesto. Porque eso es fundamental. Su equilibrio, su tranquilidad, el que se entiendan entendidos por la sociedad es fundamental. Para eso han puesto ustedes en marcha un teléfono de atención al desempleado. Yo le hubiera puesto sencillamente teléfono de la esperanza. Bueno, ¿Qué quiere que le diga? Te puedo asegurar. Es el 900-600-321. Se atiende 24 horas al día. Y aquí dirán ustedes, hombre, pues será la comunidad de no sé dónde, será el ayuntamiento de no sé dónde, será el sindicato no sé quién el que habrá puesto los voluntarios para atender ese teléfono que tanto bien hace. Pues no, señores, tampoco. Son ellos los que tienen que atender el teléfono, ellos. ¿Es así? Así es. 24 horas al día atendiendo el teléfono. Bueno, no exactamente 24 horas, pero sí te puedo asegurar que habíamos puesto un horario de alguna manera razonable, pero no se está atendiendo. Está desbordado el teléfono. Los fines de semana sigue sonando el teléfono, los festivos sigue sonando el teléfono. Desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la madrugada inclusive recibimos llamadas. Balbás, ¿qué quieres preguntar? Bueno, yo creo que el gran problema de España es el paro. El 81,4% de los españoles lo dicen en la encuesta oficial del CIS. El gobierno no ha hecho un plan de recuperación económica cuando se sabía en el 2007 que el problema estaba ahí, por el déficit estructural de España. Es el gran problema de la economía española, diferencial con la europea, porque tenemos el doble de paro de media que de los demás. Entonces, no me hagas una tesis doctoral. Si el dinero que se necesita... Si el dinero que se necesita para formación, que está todo en manos de los sindicatos y de la patronal, estuviera en manos de los parados y gestionado por técnicos profesionales de ese asunto y no aparatos políticos que gastan y malgastan el dinero en sus estructuras,
en grandes edificios, porque los sindicatos en España tienen 2.000 o 3.000 edificios, que son propiedad pública, con la luz, y esa función debería ser de los sindicatos, debería ser del INEM, debería ser de la patronal. O sea, esa función hay dinero para ella. El problema es que está en manos de otras personas y la función no se presta. Los aparatos se quedan anquilosados y no prestan la función social fundamental. Y para terminar, en el eslogan del PSOE del marzo del año 2008, con el que gana estas elecciones, era por el pleno empleo, o sea, viendo la crisis económica. Luego nos vende agenda de lo que usted quiera, pero el eslogan del PSOE era por el pleno empleo, y ahí está en la foto en todos los lados. O sea, este dinero ustedes tienen que pedir, y la sociedad tenemos que ayudarles para que se ayude a dar empleo a los españoles, que es el problema. Vamos a ver, antes de las respuestas, Paloma. ¿Creen ustedes que el Gobierno hace todo lo que puede para evitar el paro a los españoles? ¿Has cerrado el cubómetro anterior? Sí, lo cerramos antes. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a ver una cosa. Un eslogan. Vamos a ver qué dice la calle al respecto de si el Gobierno ha hecho o no ha hecho todo lo que se podía hacer para combatir el paro. La reforma laboral aprobada por el Gobierno parece ser insuficiente. Se apunta que la economía española estará estancada durante los 5 años próximos. Además, la tasa de paro tardará entre 6 y 7 años en acercarse a la media europea. Parece ser que con estas cifras será muy difícil crear un empleo a corto o a medio plazo. El Gobierno parece ser que está haciendo lo que puede, pero ¿creen ustedes que está tomando las medidas suficientes para crear empleo? Creo que no está haciendo lo suficiente y no está dando las ayudas ahora mismo en España con todos los parados que hay. Ni nada de los apellidos ni nada de eso, sino irnos directamente al problema que hay. Yo considero que el Gobierno no está haciendo lo suficiente porque se debería incentivar más a las empresas a nivel de reducción de impuestos. No da la sensación de que sepan lo que tienen que hacer, por lo menos es la impresión que da desde lejos. Darle más amplitud de maniobra al empresario. Eso es necesario y punto. No veo yo que esto mejore de ninguna manera. La verdad es que le falta un poquito más para que las cosas funcionen mejor. Los jóvenes no tienen trabajo, los de mediana edad tampoco. Yo en este momento también soy desempleada y he estado buscando y la verdad es que está muy difícil. Cada vez hay más paro y sobre todo la gente joven no consigue ni siquiera el primer trabajo. Así que no creo, al revés, creo que lo está empeorando con las medidas que está tomando. Yo lo que veo es que el paro sigue aumentando, que hay regiones que lo están pasando muy mal, que no se ve que haya movimiento ni que haya trabajo, no se están concediendo créditos, por mucho que lo digan, a las pequeñas empresas, con lo cual no se puede producir nada. ¿Qué ha hecho hasta ahora? Pagar a los parados. Eso no es crear empleo. ¿Qué confianza da un gobierno que su principal problema hoy es si el apellido de la madre va delante del padre? Me he venido aquí con estos amigos porque quiero escuchar así de cerquita qué es lo que dicen cuando escuchen al ministro Valeriano Gómez valorar lo que va a pasar con el empleo en este país a algunos meses vista. A ver si ellos le entienden. Yo desde luego no soy capaz. Pero en cualquier caso, escúchenlo ustedes, escuchadlo vosotros y luego lo comentamos. Valeriano Gómez va aproximando cada vez más su previsión de crear empleo. Yo creo que en España en el 2011 se creará empleo. Empleo neto. Claro que sí. Pero progresivamente y sostenidamente alcanzando la situación de equilibrio en el mercado de trabajo. Es decir, una situación en la que ya no se destruye empleo y comienza la recuperación. Que en la segunda mitad del año próximo comenzará ya una etapa en la que la economía, al principio lentamente y después mucho más intensamente, empezará a crear empleo. Pero Zapatero no acaba de ponerse de acuerdo consigo mismo. Es que estos datos son unos datos que marcan un cierto cambio de tendencia después de 2 años muy difíciles. Y en 2012 es cuando veremos un crecimiento económico más vigoroso que nos permita crear empleo. Y es que si nos vamos a septiembre del año pasado, decía que la crisis ya había terminado y que nuestro reto era crear empleo. Y un año antes, en 2008, incluso daba fechas muy cercanas. Será en ese momento, en el mes de marzo, mes de abril, cuando tengamos un ritmo intenso de actuaciones, de obras públicas que sin duda alguna van a generar un empleo en un volumen muy estimable. Vemos que, como siempre, las diferencias de pareceres entre Zapatero y los miembros del Gobierno aún no se han resuelto. Nos vamos a ir a publicidad y luego a la vuelta de publicidad les contaré lo que dice este libro. Este libro debería ser
el ladrillo con el que enterrásemos a Zapatero a golpes de libros como este, que dicen verdades como puños. Se lo cuento después de la publi. Este es el libro escrito por un centenar de economistas, especialistas como yo en la economía aplicada, gente seria, sensata, decente, que ha echado unas cuantas dioptrías en escribir este tocho, en el que se valora, se estima, el coste de las medidas no tomadas por el gobierno y el coste de otras que sí tomaron y que mejor no hubieran tomado. La conclusión de FEDEA, que es la asociación de esos economistas, es que durante 5 o 6 años nuestra economía va a seguir estancada. En eso coinciden además otros analistas. Dicen que las reformas aplicadas son insuficientes para salir de la crisis. En eso también coinciden otros economistas. Y dicen, pásmense, que va a llevar hasta 7 años estar en el volumen de paro habitual o común o media de la Unión Europea. Según estos economistas, si el gobierno español hubiera tomado las medidas en su debido momento, las medidas oportunas y no otras que ha decidido tomar, se podrían haber evitado 1 millón de desempleados. 1 millón de españoles con otro gobierno en la Moncloa podrían estar ahora trabajando y la crisis hubiera sido menos. Eso es lo que dice este interesantísimo informe. Se lo recomiendo a los que tengan la paciencia o el gusto por la economía de leerlo, porque es un análisis riguroso, serio y compilado. Una auténtica piedra para arrojársela encima a Pedro Solbes, a Elena Salgado, a José Luis Rodríguez Zapatero y ahora a Alfredo Pérez Rubalcaba, que son los que han convertido este país en lo que es hoy, un desastre con 4,5 millones de parados. Cristina Cifuentes, tú querías preguntar a estos señores alguna cosa. Sí, yo quería preguntarles porque, bueno, viéndolos solamente decir que yo creo que es importante lo que has hecho de traerlos al plató, porque normalmente hablamos del paro y hablamos de cifras y al final tendemos a olvidarnos que los parados, cada parado es fundamental porque es una persona y es un drama y es una situación familiar y demás, y yo creo que por eso aquí, aunque hoy en día desgraciadamente todos tenemos parados en nuestras familias, yo no conozco a nadie, a ninguna familia que no tenga 1, 2 o 3 parados. ¿O la familia entera? A nadie, o la familia entera. Familias. Pero que incluso familias donde jamás había habido ese problema, yo de verdad es que no conozco a nadie que no lo esté viviendo de cerca. Pero sí quería preguntaros una cosa, ¿qué es lo que sentís vosotros como personas que estáis pasando por esa tremenda situación cuando escucháis cosas como las que habéis tenido que oír las últimas semanas en los debates que ha habido, en la televisión, cuando sale el presidente y dice él y todos los ministros como un mantra, porque ahora lo repiten, eso de que la crisis no es culpa nuestra, la situación no es culpa nuestra, esto es una crisis mundial, olvidando que en España hay el doble de paro que en el resto de Europa. ¿Qué pensáis vosotros cuando oís eso y cuando oís, como dijo Zapatero la semana pasada, que en sede parlamentaria, que la situación no estaba tan mal, que ahora en España estamos mejor que hace 10 años? Antonio García, por ejemplo. Bien, yo es que hace mucho tiempo que ya llegué a la conclusión de que este gobierno ha diseñado o ha inventado un diccionario nuevo. Ha invertido muchísimos recursos en maquillar todo su esquema de comunicación. Entonces, nos cuentan, nos dicen muchas cosas. Yo creo que entre ellas el retraso en aceptar o asumir que estábamos en una profunda crisis era precisamente para no crear alarma social, porque ellos evidentemente, yo no me puedo creer, por favor, a estas alturas, que nosotros, yo mismo, que no tengo recursos, tengo acceso a los informes del señor Huerta de Soto o al señor Niño Becerra, que está augurando que nos quedan todavía 10 años para salir de esta crisis y que en 2 años nada más seguramente llegaremos a unos niveles medios de un 30% de paro y que cuando salgamos de la crisis dentro de 10 años no vamos a volver a una época de riqueza, sino que vamos a llegar a una época de casi pobreza, donde tendremos que acostumbrarnos, desgraciadamente, a unos niveles intermedios de paro aproximadamente del 15%. Entonces, si los economistas lo dicen y se sabe y es público, y nosotros, desgraciadamente, por nuestra enfermedad nos tenemos que hacer especialistas también, porque no recibimos la información
veraz que deberíamos de recibir, pues si nosotros lo sabemos sin medios, ¿cómo lo van a saber ellos que tienen un montón de asesores?